Cuando el doctor me entregó a mi bebé, me congelé. La mitad de su carita estaba cubierta por algo morado e hinchado, no sabía si podía ver, respirar o si alguna vez podría sonreír. Así comenzó la historia de Sloan. ¿Qué pasó después? Un viaje a través del país, la decisión de un cirujano en el último minuto y una pequeña niña que desafió todo lo que decían que no podría hacer. Quédate con nosotros, porque al final de esta historia, volverás a creer en los milagros. Y si historias como esta te conmueven, pulsa el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni un solo momento que importe. La nieve caía suavemente fuera de la ventana, cubriendo de blanco el tranquilo pueblo de Montana. El cielo era de un gris uniforme, presionando sobre la tierra como una manta pesada. Dentro del pequeño hospital del condado, las luces de la habitación 207 parpadearon ligeramente mientras Jennifer McGillis se aferraba a los bordes de la cama. Respiraba en jadeos cortos y medidos. Su esposo, Joe, estaba a su lado, una de sus grandes manos aferrando con fuerza la de ella, la otra descansando torpemente sobre su hombro, como si intentara protegerla de un dolor que no podía evitar. Había imaginado este momento incontables veces durante el embarazo. El primer llanto. El alivio abrumador. El calor de su bebé contra su pecho. Pero cuando Sloan llegó al mundo, no hubo llanto, solo silencio. El obstetra dudó. Los ojos de la enfermera se movieron rápidamente. La habitación se llenó, no de celebración, sino de una tensión no dicha que heló la sangre de Jennifer en las venas. ¿Por qué? ¿Por qué no está llorando?, susurró Jennifer, su voz apenas audible por encima del pitido del monitor junto a ella. Joe se inclinó hacia adelante, intentando ver a su hija, pero el doctor y dos enfermeras habían formado una muralla de cuerpos alrededor del bebé. Se oía un revuelo apagado, guantes que se ajustaban, una orden en voz baja, una bandeja de instrumentos que se movía. Jennifer intentó incorporarse. ¿Está bien? Joe, ¿por qué no está llorando? Él no respondió de inmediato. No podía. Porque en ese momento vio lo que las enfermeras habían visto, lo que intentaban desesperadamente ocultarle a Jennifer. La cara del bebé estaba oculta, medio cubierta por algo enorme, morado, hinchado. No era solo una marca de nacimiento. Era grande, bulbosa, casi grotesca. El estómago de Joe se encogió. Había crecido entre ganado, había visto heridas, deformaciones, pero esto era su hija. La enfermera se apartó a un lado, sosteniendo al recién nacido con suavidad pero con firmeza. Solo vamos a hacer una evaluación rápida, dijo, evitando los ojos de Jennifer. Todo está bajo control. Jennifer sabía que era mentira. Una madre lo sabe. Incluso entre la niebla del agotamiento y el dolor, lo sentía en los huesos. Quiero sostenerla, dijo con firmeza, intentando sentarse de nuevo. Joe miró a la enfermera, que dudó, y finalmente llevó al bebé envuelto en una manta azul pálido. Jennifer extendió las manos temblorosas. Cuando vio la cara de su hija, no gritó. No lloró, simplemente se congeló. La mitad del diminuto rostro de Sloan estaba consumido por una masa morada, veteada e hinchada como una ciruela presionada contra sus delicados rasgos. Su ojo en ese lado estaba casi cerrado. Su mejilla sobresalía de forma antinatural. Su nariz parecía empujada hacia un lado. La piel estirada, brillante. Yo no. La voz de Jennifer se quebró al intentar encontrar palabras. Pero no había. Joe se acercó, colocando una mano con suavidad en la espalda del bebé. Está bien, dijo automáticamente, pero su voz temblaba. Todo va a estar bien. El doctor carraspeó. Está estable, dijo en voz baja. Su corazón y pulmones están funcionando. Pero nació con un hemangioma congénito. Es un tumor vascular. Es benigno, no cancerígeno, pero, como pueden ver, es de un tamaño considerable. Jennifer asintió lentamente, sin apartar la vista del rostro de Sloan. ¿Puede ver? ¿Puede?
¿Respirar bien? ¿Puede respirar? Sí. Su vía respiratoria no está obstruida. Necesitaremos hacer imágenes para evaluar si el tumor está afectando algún nervio o músculo facial. Las palabras cayeron como nieve pesada sobre un techo ya sobrecargado, silenciosas, pero peligrosas. Esa noche, mientras la nieve afuera se espesaba y las calles quedaban vacías, Joe se quedó solo junto a la ventana del nursery. Sloan estaba dentro, conectada a monitores, con un pequeño gorro rosado en la cabeza, su rostro aún marcado por esa inquietante protuberancia morada. Apoyó la frente contra el vidrio. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, los hombros encorvados. Toda la fuerza que había sostenido durante el parto de Jennifer, toda la calma que había llevado como armadura, se había desvanecido. Susurró: Dios, ¿qué se supone que hagamos ahora? En la habitación del hospital, Jennifer yacía despierta, mirando al techo. La imagen del rostro de Sloan estaba grabada en sus ojos. Pensaba en la habitación que habían decorado, paredes lavanda suaves, un móvil de nubes blancas sobre la cuna. Todos los sueños que había tenido, todas las esperanzas, ahora estaban enredadas en términos médicos que no entendía. Hemangioma, tumor vascular, daño en los nervios faciales. Ninguna de esas palabras pertenecía al vocabulario de unos nuevos padres. ¿Cómo se siente?, preguntó suavemente. Jennifer la miró, con los ojos abiertos y cansados. Ella tiene dolor. La enfermera dudó. Estamos manteniendo la C/inversa U00F3 moda. Pero, a veces, los B/inversa U00E9S con esta condici/inversa U00F3N pueden ser sensibles. La piel est/inversa U00E1 muy tensa. El tumor puede interferir con el movimiento. Jennifer ser/inversa U00F3 los ojos. No yor/inversa U00F3, susur/inversa U00F3. No, admití/inversa U00F3 la enfermera. Pero abrí/inversa U00F3 los ojos. Jennifer gir/inversa U00F3 el rostro hacia la almohada y dej/inversa U00F3 que la cl/inversa U00E1 grimas fluyeran. No con gritos, no con llanto desbordado. Solo sollozos pesados y silenciosos contra el algot/inversa U00F3N. Porque su B/inversa U00E9/inversa U2014 su hermosa, deseada, amada B/inversa U00E9/inversa U2014 A/inversa U00 EDA abierto los ojos en su primer D/inversa U00 EDA de vida. Y no A/inversa U00 EDA visto otra cosa que gente apartando la mirada. A la ma/inversa U00F1 Ana siguiente, Yolad/inversa U00F3 a Jennifer por el pasillo en silla de ruedas para ver a Sloan de nuevo. El especialista pedí/inversa U00E1 trico de Billings A/inversa U00 EDA llegado temprano para examinar al B/inversa U00E9. Est/inversa U00E1 estable, Kempfern/inversa U00F3 el especialista, observando la sin/inversa U00E1 genes por ultrasonido. La masa es significativa, pero no invasiva por ahora. Sin embargo, a medida que crezca, deberemos vigilar de cerca si hay compresiva/inversa U00F3N de estructuras faciales. Si el tumor crece a lo largo de L/inversa U00 etneas nerviosas, podr/inversa U00 EDA haber problemas para comer, hablar, sonre/inversa U00 EDR/inversa U00 BF sonre/inversa U00 EDR. Repiti/inversa U00 F3 Jennifer, at/inversa U00 F3 Nita. El especialista asinti/inversa U00 F3 con gravedad. Las expresiones faciales est/inversa U00E1N controladas por una red compleja de nervios. Si el tumor los presiona por mucho tiempo, podr/inversa U00 EDA inhibir su capacidad para sonre/inversa U00 EDR. Jennifer se recost/inversa U00 F3 en la silla de ruedas. Sloan no A/inversa U00 EDA llorado.
Ahora no sab barra inversa u00 edan si alg barra inversa u00 fan de barra inversa u00 eda podr barra inversa u00 eda sonre barra inversa u00 eda. Ni siquiera ten barra inversa u00 eda 24 horas de nacida. Yo puso una mano en su hombro. Por una vez, no ten barra inversa u00 eda palabras. Esa noche, yo salí barra inversa u00F3 nuevamente del hospital, mirando al cielo. A barra inversa u00 fanca barra inversa u00 eda nieve, pero m barra inversa u00E1S suavemente. Las nubes se disipaban, dejando ver puntitos de estrellas. SAC barra inversa u00F3 utel barra inversa u00E9 fono y abrí barra inversa u00F3 la foto que a barra inversa u00 eda tomado, Sloan envuelta en la manta, los ojos entreabiertos, el tumor morado cubriendo la mitad de su cara. Y sin embargo, se ve barra inversa u00 eda en paz. Como si no supiera lo que el mundo ya le ha barra inversa u00 eda quitado. Susur barra inversa u00F3. Lo siento, peque barra inversa u00F1A. No S barra inversa u00E9Q barra inversa u00E9 vamos a hacer. Pero te juro, que haremos algo. De barra inversa u00E1S de barra inversa u00E9L, las luces del hospital brillaban suaves y doradas. Dentro, su esposa Jack barra inversa u00 eda en la cama, y su hija Dawn barra inversa u00 eda bajo la vigilancia de las M barra inversa u00E1 quinas, y As barra inversa u00 ed commence barra inversa u00F3 la historia de Sloan Magellas. Una historia que viajar barra inversa u00 eda miles de millas. Una historia que pondr barra inversa u00 eda a prueba los L barra inversa u00 ed mites de la esperanza. Una historia que, aunque commence barra inversa u00F3 en silencio, resonar barra inversa u00 eda en los corazones de miles. Las semanas que siguieron al nacimiento de Sloan transcurrieron en una especie de neblina sin sueño, los días derritiéndose unos en otros sin forma. Joe y Jennifer llevaron a su hija a casa desde el hospital envuelta en mantas, su diminuto rostro casi perdido entre los pliegues, la hinchazón del tumor aún más pronunciada bajo la luz natural del salón. Ahora era más oscuro en color, casi violeta, la piel tan tensa sobre su mejilla izquierda que Jennifer temía que se rompiera si la tocaba de la manera equivocada. Intentaron actuar con normalidad. Joe regresó a su trabajo a tiempo parcial como técnico de refrigeración, conduciendo largas horas entre ranchos, pero su mente nunca estaba lejos de casa. Jennifer se quedaba con Sloan las 24 horas del día, documentando cada biberón, cada siesta, cada pequeño cambio en su condición barra inversa u00F3N. Al principio, intent barra inversa u00F3 amamantar. Pero la boca de Sloan no se prend barra inversa u00 eda bien barra inversa u2014 el tumor tiraba de los M barra inversa u00 fascículos de ese lado de su cara, dificultando la succi barra inversa u00F3N. Lloraba, hack barra inversa u00 eda G barra inversa u00E1 orgaras, luego se rend barra inversa u00 eda, agotada. Despu barra inversa u00E9S de eso, Jennifer Cummins barra inversa u00F3 a alimentarla con un gotero, gota a gota, como si Sloan fuera un P barra inversa u00E1 Jaro FR barra inversa u00E1 Gil. Manten barra inversa u00 edan las persianas cerradas la mayor parte del tiempo. El monitor del bed barra inversa u00E9 permanec barra inversa u00 eda en volumen alto, incluso durante el de barra inversa u00 eda. Por la noche, Jennifer a menudo se down barra inversa u00 eda en la mecedora junto a la cuna de Sloan, demasiado asustada para dejarla sola. El miedo no era solo M barra inversa u00E9 dico, era algo M barra inversa u00E1S profundo, M barra inversa u00E1S crudo. Barra inversa u00BFY si Sloan dejaba de respirar. Barra inversa u00BFY si se atragantaba.
barra inversa U00 BFY si se despertaba y el tumor a barra inversa U00 eda crecido durante la noche, cubrí barra inversa U00 en 9 endole el otro ojo. Jennifer no expresaba esos temores en voz alta. Los script barra inversa U00 eda en su diario, tarde por la noche, con letra cursiva ordenada. Es tan silenciosa. A veces pongo mi dedo bajo su nariz solo para sentir si a barra inversa U00 fanest barra inversa U00 E1 con nosotros. Hoy moví barra inversa U00 F3 su mejilla derecha cuando bostés barra inversa U00 F3. Quiz barra inversa U00 E1 no sea nada. Quiz barra inversa U00 E1 lo sea todo. Yo intentaba ser fuerte. Arreglé barra inversa U00 F3 la caldera cuando se rompí barra inversa U00 F3 durante la primera tormenta de nieve de febrero. Cocinaba, preparaba CAF barra inversa U00 E9, raspaba la escarcha del parabrisas de la camioneta cada ma barra inversa U00 F1 Ana. Pero barra inversa U00 E9L tampoco don barra inversa U00 EDA. Una vez, Jennifer lo encontró barra inversa U00 F3 sentado en el cuarto de Sloan a las 3 de la ma barra inversa U00 F1 Ana, mirando el M barra inversa U00 F3 Bill sobre la cuna, el que ab barra inversa U00 edan colgado meses atr barra inversa U00 E1S, lleno de nubes suaves y un peque barra inversa U00 F1 o sol. Nunca sabrá barra inversa U00 E1 lo que es honre barra inversa U00 edr, susur barra inversa U00 F3 barra inversa U00 E9L. Jennifer se arrodilla barra inversa U00 F3 a su lado. No digas eso. Deber barra inversa U00 EDA estar sonriendo ahora. Los BEP barra inversa U00 E9S son barra inversa U00 EDEN mientras duermen. Ella no. Sigo esperando. Cada vez que entro a Q barra inversa U00 ED, espero que sea diferente. Jennifer le tomó barra inversa U00 F3 la mano, pero no respondí barra inversa U00 F3. Porque, en el fondo, ella también barra inversa U00 en 9N estaba esperando. El mundo exterior según barra inversa U00 EDA moví barra inversa U00 en 9 en 12. Los vecinos enviaban tarjetas, cazuelas, ofrecimientos para cuidar al BEP barra inversa U00 en 9, no con maldad, pero siempre con pa barra inversa U00 F1 a 2 por esa mirada. Esa inclinasi barra inversa U00 F3N suave de la cabeza. Esa R barra inversa U00 E1 pida mirada desviada cuando ve barra inversa U00 Edana Sloan. En el supermercado, una mujer se inclina barra inversa U00 F3 sobre el cochecito y se sobresalta barra inversa U00 F3 levemente. Oh, dijo, tratando de corregirse. Barra inversa U00 BF est barra inversa U00 E1, est barra inversa U00 E1 bien. Jennifer sonri barra inversa U00 F3 con tensi barra inversa U00 F3N. Es perfecta. Otro de barra inversa U00 EDA, en la farmacia. Uni barra inversa U00 F1 o de no M barra inversa U00 E1 S de 6 a barra inversa U00 F1 o C barra inversa U00 F1 al barra inversa U00 F3 y pregunt. Barra inversa U00 F3 en voz alta. Mami, barra inversa U00 Q barra inversa U00 E9 le pasa a la cara de SB barra inversa U00 E9. Su madre se sonrojó barra inversa U00 F3, le susur barra inversa U00 F3 barra inversa U00 a 1 SHH, y lo eileg barra inversa U00 F3, DC barra inversa U00 E9 endole algo que Jennifer no alcanza barra inversa U00 F3 a o barra inversa U00 EDR. Jennifer Secat barra inversa U00 F3 mirando las cajas de cereales mucho tiempo después barra inversa U00 E9S, conteniendo la L barra inversa U00 E1 grimas. Esa noche, escribí barra inversa U00 F3 de nuevo. La gente no quiere ser cruel. Pero lo es. No por lo que dice. Por lo que no dice. Por la rapidez con que aparta la mirada.
Un de barra inversa U00 Eda, la hermana de Joe, Carla, condujo desde Billings. Trajo una gran caja de ropa usada y un gorro tejido para Sloan. Le quedar barra inversa U00E1 bien cuando crezca, dijo Carla con una sonrisa forzada, sin mirar del todo a los ojos de Sloan. No es barra inversa U00E1 ciega, dijo Jennifer con brusquedad. Puede ver cuando alguien la evita. Carla se sonrojó barra inversa U00F3. No quise. Lo S barra inversa U00E9, interrumpí barra inversa U00F3 Jennifer, con voz M barra inversa U00E1S suave ahora. Pero necesita que la vean. No solo el tumor. M barra inversa U00E1S tarde, cuando Carla se fue, Jennifer Mir barra inversa U00F3 halló al otro lado de la mesa de la cocina. Ni siquiera mira a su sobrina, dijo. Barra inversa U00BFC barra inversa U00F3 Mo se supone que la mandemos a la escuela ALG barra inversa U00 fan de barra inversa U00 EDA. Barra inversa U00BFC barra inversa U00F3 Mo se supone que la dejemos salir a ese mundo. Yo no respondí barra inversa U00F3. Revol barra inversa U00 EDA lentamente su CAF barra inversa U00E9. Hubo un momento barra inversa U2014 1P que barra inversa U00F1 o barra inversa U2014 que rompí barra inversa U00F3 a Jennifer de una forma que no esperaba. Estaba meciendo a Sloan en sus brazos, tarareando una canci barra inversa U00F3N de cuna. Cuando la B barra inversa U00E9 se moví barra inversa U00F3 ligeramente y levant barra inversa U00F3 la mano. Sus diminutos dedos rozaron la boca de Jennifer. El gesto fue torpe, pero intencional. Jennifer dej barra inversa U00F3 de tararear. Mir barra inversa U00F3 los ojos de Sloan barra inversa U2014 1M barra inversa U00E1S abierto que el otro, pero ambos atentos. Barra inversa U00BF ¿sientes eso? Barra inversa U2014 pregunt barra inversa U00F3 barra inversa U2014. A barra inversa U00 ED es donde deber barra inversa U00 EDA estar la sonrisa. Presión barra inversa U00F3 la manita de Sloan contra su mejilla, dej barra inversa U00F3 que sintiera su curva. Yo sonreír barra inversa U00E9 por las dos barra inversa U2014 susur barra inversa U00F3 barra inversa U2014. Hasta que te barra inversa U00 fa puedas hacerlo sola. Una noche a principios de marzo, Jennifer recibió una llamada del especialista pediátrico. Los resultados de la segunda ronda de imágenes habían llegado. El tumor había crecido ligeramente en volumen, no alarmante, pero lo suficiente como para aumentar la presión sobre las ramas del nervio facial de Sloan. El médico recomendó prepararse para una posible intervención quirúrgica, preferiblemente dentro de los próximos 6 meses. Jennifer colgó el teléfono y se quedó muy quieta. Joe entró y vio su rostro pálido. ¿Qué pasa? «Quieren operar», dijo ella. Pronto, sus ojos se oscurecieron. ¿Dónde? No aquí. No tienen la experiencia. El especialista dijo que necesitamos a alguien con conocimientos en malformaciones vasculares. Tal vez en Seattle. O Nueva York. Joe se apoyó en el marco de la puerta. ¿Nueva York? Jennifer asintió. Hay un médico en el hospital Lenox Hill. Ha hecho cientos de estas cirugías. Pero es caro. Y tendríamos que ir pronto. Tal vez por semanas. Tal vez más. Se quedaron en silencio. Luego Joe exhaló. Iremos, Joe. Nos las arreglaremos, dijo él. Siempre lo hacemos. Esa noche, Jennifer volvió a escribir en su diario. No escribió sobre el miedo. No escribió sobre tumores, ni nervios, ni cirugías. Escribió sobre los dedos de Sloan, sobre cómo habían encontrado su boca, sobre cómo se habían quedado allí, sobre cómo, tal vez, solo tal vez, su hija ya estaba alcanzando algo más que la supervivencia.
La idea de dejar Montana al principio le pareció una traición. Jennifer había crecido rodeada de la quietud de los pinos y del ritmo predecible de la vida rural. La familia de Joe había vivido en el mismo pueblo durante 3 generaciones. Su casa, modesta y desgastada, estaba en 5 acres de tierra donde Sloan podría haber corrido algún día descalza por el campo. Pero el tumor no se preocupaba por los pueblos natales. No le importaban las tradiciones, ni los médicos de provincias, ni el miedo a las deudas. Crecía. Lentamente, sí, pero sin parar. Una presencia constante e indeseada que tiraba del rostro de su hija, de su sueño, del hilo mismo de esperanza al que Jennifer se aferraba. Comenzaron vendiendo la camioneta. La Chevy de Joe, de 10 años pero en buen estado, les dejó un poco más de lo que esperaban. No era suficiente para cubrir un viaje a Nueva York, ni de cerca, pero era un comienzo. Jennifer canceló en silencio la reserva para su cena de aniversario. Volvió a recortar cupones, algo que no hacía desde la universidad. Joe tomó turnos extra reparando congeladores industriales para una cadena de comedores que pagaba en efectivo, por debajo de la mesa. Por la noche, buscaban en Internet toda la información posible sobre el Dr. Melton Warner, del Hospital Lenox Hill. Sus reseñas eran escasas pero brillantes, la mayoría enterradas en revistas médicas. Un titular les llamó la atención: el cirujano que devuelve los rostros. Esa frase se le quedó grabada a Jennifer. No solo por el sentido físico, sino por lo que implicaba: expresión, identidad, la capacidad de comunicar alegría, dolor y todos los sentimientos entre ambos. Contactaron con el hospital y, para su sorpresa, consiguieron una cita para consulta 2 semanas después. «Tendremos que llegar por nuestros propios medios», le dijo Joe a Jennifer después de colgar el teléfono. «Ningún programa cubre los viajes. Pero la evaluarán cuando lleguemos». Esa noche, acostaron a Sloan y luego se sentaron juntos con un atlas de carreteras abierto sobre la mesa del comedor. 2.700 millas, murmuró Jennifer, trazando la línea de Billings a Nueva York con el dedo. 3, tal vez 4 días de viaje. Iremos despacio, dijo Joe. Lo haremos un viaje. Jennifer lo miró desde el otro lado de la mesa, con los dedos apoyados en el borde del mapa. ¿Y si llegamos y nos dicen que no? Los ojos de Joe estaban cansados, pero firmes. Entonces, al menos sabremos que lo intentamos. El día que partieron, el sol aún no había salido. El cielo era negro tinta, y Sloan dormía en su silla de coche con un gorrito de lana suave que le cubría las orejas. Empacaron ligero, solo una maleta, una nevera con fórmula para el bebé y una bolsa de pañales. Yo había instalado persianas opacas en las ventanillas traseras para proteger a Sloan de las miradas curiosas en las estaciones de servicio. Jennifer se deslizó en el asiento del pasajero con una carpeta manila llena de historiales médicos, apretándola contra su pecho como un escudo. Condujeron hacia el este por la enero de 94 mientras la primera luz rompía sobre las colinas distantes, el paisaje cambiando lentamente de campos cubiertos de nieve a llanuras abiertas. Jennifer miraba por la ventana, sus ojos pasando de graneros vacíos a ganado pastando y a la cinta interminable de carretera por delante. No hablaba mucho. No hacía falta. La primera noche se detuvieron en Fargo. Joe encontró un motel barato justo a la salida de la autopista. La habitación olía a limpiador de limón y aire rancio. Jennifer le dio a Sloan un baño de esponja en el lavabo del baño, evitando cuidadosamente el lado de su cara que aún estaba visiblemente inflamado. «Lo estás haciendo muy bien, cariño», susurró, cepillándole suavemente el cabello fino hacia atrás. Sloan gorjeó suavemente, su ojo derecho abierto y curioso, el izquierdo aún parcialmente oculto. No era perfecto, pero era progreso. Yo estaba en la puerta mirándolas, una mano en el interruptor de la luz, la otra sosteniendo una bolsa de papel con la cena de un restaurante cercano para llevar.
Comieron al borde de la cama en silencio, los tenedores de plástico raspando contra los envases de comida. El segundo día trajo aguanieve en Wisconsin. Los limpiaparabrisas golpeaban de un lado a otro mientras yo entrecerraba los ojos a través del parabrisas, tratando de seguir el débil resplandor rojo de las luces de freno adelante. Jennifer estaba sentada de lado en su asiento, con Sloan acurrucada contra su pecho en el portabebés. La bebé dormía mejor en movimiento, quizás el ritmo del auto le recordaba algo seguro. Jennifer leía en voz baja su diario, no en voz alta, solo para ella misma, los ojos recorriendo las palabras que había escrito semanas atrás. Quiero que ella sepa que nunca dejamos de intentarlo. Incluso cuando teníamos miedo. Incluso cuando la gente miraba. Llegaron a Pensilvania al tercer día, agotados pero, extrañamente, más livianos. En algún punto entre Indiana y Ohio, algo había cambiado. No es que tuvieran menos miedo. Es que el hecho de moverse, de actuar, había obligado al miedo a sentarse en el asiento trasero. En ese coche, por esas carreteras interminables, ya no esperaban que la vida sucediera. La estaban persiguiendo. Cruzar a Nueva York fue tan emocionante como aterrador. El tráfico se volvió más denso, el horizonte explotó ante ellos como un estallido. Jennifer nunca había visto tantas luces, tantas personas moviéndose con tanta urgencia. Era otro mundo por completo. Su GPS los guió por calles angostas y desconocidas. Yo apretaba el volante con los nudillos blancos mientras los taxis amarillos se deslizaban entre carriles como bancos de peces. Este lugar no se detiene por nada, murmuró. Jennifer sostuvo a Sloan más cerca. Cuando llegaron al hospital Lenox Hill, era tarde por la tarde. El sol se ocultaba detrás de los altos edificios, proyectando largas sombras sobre la acera. Jennifer fue la primera en bajar, alisando la manta de Sloan, luego se ajustó la bufanda cuando una ráfaga fría pasó junto a ellas. Joe pagó al encargado del estacionamiento y luego se paró a su lado en la acera, mirando la entrada de vidrio. ¿Lista?, preguntó. No lo estaba. Pero asintió de todos modos. Dentro, el hospital estaba iluminado y lleno de actividad. Enfermeras con uniformes azul pálido se movían con rapidez de una habitación a otra. Anuncios sonaban por los altavoces en tonos suaves y neutros. Jennifer se acercó al mostrador principal y dio su nombre. La recepcionista sonrió con amabilidad. La estábamos esperando. El doctor Wane la verá en breve. Esperaron en una sala pintada con murales de globos aerostáticos y animales sonrientes, un intento pobre de consuelo, pero que se agradecía. Sloan estaba alerta ahora, mirando a su alrededor, su cabeza girando lentamente al registrar nuevos sonidos y vistas. No lloraba. Solo observaba. Jennifer no podía saber si eso la hacía más valiente o más frágil. Cuando finalmente se abrió la puerta, el doctor Wane entró. Era mayor de lo que Jennifer había imaginado, cabello blanco, alto, con ojos agudos y una presencia tranquila y deliberada. Se presentó, les dio la mano, y luego se volvió hacia Sloan. ¿Puedo?, preguntó suavemente. Jennifer dudó solo un segundo antes de colocar a Sloan en sus brazos. Él sostuvo a la bebé con cuidado, sus dedos ligeros pero firmes, su expresión indescifrable. Examinó el tumor, hizo una serie de preguntas en voz baja, luego asintió lentamente. Es una bebé hermosa, dijo. Y esto se puede tratar. Jennifer contuvo el aliento. ¿De verdad? Será complejo. Necesitaremos imágenes, por supuesto, y un enfoque de equipo. Pero sí. He visto peores. Mucho peores. Pausó, luego añadió. Nuestro objetivo no será solo remover el tumor, sino preservar la mayor simetría facial y función nerviosa posible. Lo más importante, su capacidad para sonreír. Las rodillas de Jennifer flaquearon y se dejó caer en la silla más cercana. Joe habló por ambos. ¿Qué necesitamos hacer? El doctor Wane los miró con seriedad tranquila. Ya hicieron la parte más difícil. Llegaron hasta aquí.
Ahora, comenzamos. Pasaron los siguientes 2 días en un torbellino de pruebas. Sloan se sometió a escaneos de resonancia magnética, ecografías y evaluaciones neurológicas, mientras yo y Jennifer asistían a una avalancha de consultas con especialistas, cirujanos vasculares, neurólogos pediátricos, anestesiólogos. Cada pasillo de Lenox Hill parecía resonar con siglas y optimismo cauteloso. Por las noches, regresaban al pequeño apartamento estudio que un grupo de la iglesia les había ayudado a conseguir. Era reducido, con un colchón en el suelo y una pequeña cocina que zumbaba cuando funcionaba el microondas. Pero era cálido. Era tranquilo. Era suficiente. En el tercer día, se sentaron en una pequeña sala de reuniones con paredes de vidrio mientras el Dr. Wane y su equipo quirúrgico repasaban los resultados de Sloan. Trazó una línea con un bolígrafo sobre una impresión de la resonancia magnética de Sloan, el ceño fruncido. El tumor es extenso, dijo. Se alimenta de varias ramas arteriales. Algunos de esos vasos están peligrosamente cerca del grupo de nervios faciales. El problema no es solo el tamaño, es la ubicación. Jennifer asintió, sosteniendo a Sloan en su regazo, su pulgar acariciando suavemente el brazo de la bebé. Tenemos 2 opciones, continuó Wane. Una es una intervención quirúrgica agresiva, dividida en múltiples fases. La otra es una monitorización conservadora, esperar a ver si el tumor retrocede naturalmente, lo cual sucede en casos raros. Pero si esperamos, preguntó yo, ¿eso no aumenta el riesgo de daño nervioso a largo plazo? Wane dudó. Sí. Cuanto más tiempo continúe la compresión, más probable es que la función motora, especialmente los movimientos faciales voluntarios, se vea afectada. Entonces, ¿por qué no operar? La voz de Jennifer era suave, pero tensa. No es tan simple, dijo Wane. Estoy preparado para liderar el equipo, pero algunos miembros de la junta quirúrgica han expresado reservas. La complejidad de este caso es significativa. No tuvo que explicarlo. Jennifer lo vio en su rostro. Alguien había dicho que no. Esa noche, después de que Sloan estuviera dormida en su cuna, Jennifer se sentó en el alféizar de la ventana, mirando las luces centelleantes del horizonte. Tenía las rodillas recogidas contra el pecho, los brazos envueltos alrededor de ellas como una niña. Yo estaba en la pequeña cocina calentando agua, pero la observaba desde detrás del mostrador. «Tienen miedo», dijo ella. Yo vertió el agua caliente en 2 tazas. «Sí, piensan que es demasiado arriesgado». Él no dijo nada. El silencio entre ellos se alargó, frágil como el cristal. Jennifer se volvió. «¿Entonces qué hacemos? ¿Volver a casa? ¿Esperar y tener fe en que no pierda su sonrisa? Solo, observar». Yo se acercó y le pasó una taza. No recorrimos 2000 millas para rendirnos. Jennifer negó con la cabeza. No creo que pueda hacer esto otra vez. Más espera. Más mañanas mirándole la cara preguntándome si está peor que ayer. Preguntándome si tomamos la decisión equivocada. Yo no respondió. Solo se sentó a su lado, su hombro rozando el de ella, ambos mirando la ciudad que prometía respuestas y ahora solo ofrecía silencio. A la mañana siguiente, Sloan tuvo fiebre. Al principio no fue alarmante, ligera, apenas por encima de 38 grados centígrados, pero al mediodía había subido. Jennifer sintió el calor en la frente de su hija y la humedad detrás del cuello. Para las 3 de la tarde, Sloan estaba enrojecida e irritable, llorando con un tono áspero y agudo que Jennifer nunca había oído antes. Corrieron de vuelta al hospital. Una enfermera los condujo a la sala de emergencias pediátricas. Le extrajeron sangre. Iniciaron líquidos intravenosos. El tumor se había oscurecido en los bordes, la piel tan estirada que parecía a punto de romperse. El doctor Wane llegó 1 hora después, aún con el uniforme quirúrgico, y examinó a Sloan sin decir una palabra. Luego salió al pasillo y llamó a Joe y Jennifer. «Está mostrando signos tempranos de inflamación vascular», dijo.
Es raro, pero no inaudito en casos de hemangiomas. Los vasos sanguíneos dentro del tumor están bajo presión. Si uno se rompe, hay riesgo de hemorragia interna. Jennifer se tambaleó ligeramente. ¿Qué hacemos? Él no titubeó. Operamos. Esta noche, Joe lo miró fijo. Pensé que dijeron que no. Ellos no están aquí ahora, respondió Wayne con simpleza. Y no voy a esperar a que un comité decida si su hija merece una oportunidad. La cirugía fue programada para las 9:30 de la noche. Jennifer se sentó en la sala preoperatoria sosteniendo la diminuta mano de Sloan, susurrándole nanas mientras las enfermeras preparaban la vía intravenosa. Besó una y otra vez la frente de su hija, como si cada beso pudiera comprarle más tiempo. Joe estaba detrás de ella, inmóvil, el rostro pálido pero con una calma que no venía de la paz, sino del agotamiento. Cuando llegó el anestesista para llevarse a Sloan, Jennifer no quería soltarla. Sus brazos se congelaron. Sus dedos se aferraron al borde de la manta. Es tan pequeña, susurró. El anestesista sintió, amable pero firme, y vamos a cuidarla muy bien. Cuando se llevaron a Sloan, Jennifer se desplomó en el pecho de Joe, su cuerpo temblando en sollozos silenciosos. Él la sostuvo, una mano frotándole lentamente la espalda, la otra cerrada en un puño a su costado. Esperaron en una sala familiar privada, justo al final del pasillo del quirófano. El tiempo perdió significado. Los minutos se arrastraban como horas. Una enfermera trajo café, intacto. Otra enfermera trajo actualizaciones, signos vitales estables, incisión inicial completada. Jennifer miraba el pizarrón blanco en la pared donde se seguía el progreso de los pacientes, esperando el momento en que el nombre de Sloan pasara de en procedimiento a recuperación. Pasadas las 2 de la mañana, el doctor Wayne regresó. Parecía cansado. Sus ojos enrojecidos por la fatiga, los guantes aún en el bolsillo del uniforme. Salió bien, dijo. Pudimos extirpar una porción significativa del tumor, alrededor del 60%. Los vasos más profundos estaban más estables de lo esperado. No se observó daño nervioso. Ya está en recuperación. Jennifer rompió en llanto. Joe soltó un suspiro que sonó como si hubiera estado atrapado en sus pulmones durante horas. Necesitará más cirugías, dijo Wayne. Pero esta fue una buena primera etapa. Muy buena. Más tarde, cuando finalmente les permitieron verla, Sloan yacía bajo una manta tibia, su rostro hinchado pero claramente cambiado. Lo peor de la masa ya no estaba. Su ojo izquierdo, aún inflamado, ahora era visible. Su piel estaba cosida con el hilo más fino, como seda de araña, cuidadosamente ajustado en su lugar. Jennifer se inclinó sobre la cuna, observando el ascenso y descenso del pecho de su hija. Parece que está durmiendo, susurró. Joe se paró a su lado. Parece que está en casa. En ese momento, no importaba lo que dijera la junta, ni lo cerca que estuvieron de rendirse. Lo único que importaba era que se habían lanzado. Y Sloan había saltado con ellos. La sala de recuperación estaba tenuemente iluminada, con el zumbido suave de las máquinas llenando el silencio. Jennifer estaba de pie junto a la cama de Sloan, su mano descansando suavemente sobre el diminuto pecho de su hija, como si deseara que su corazón siguiera latiendo con regularidad. La hinchazón de la cirugía había inflado su carita, y aún así, había una ligereza innegable debajo de los moretones. La enorme protuberancia que había deformado el rostro de Sloan durante los primeros meses de su vida ya no dominaba. Por primera vez, Jennifer podía ver ambos ojos de su hija, aunque uno aún estuviera casi cerrado, y sentía que la veía por primera vez. El doctor Wayne había tenido razón, no había terminado. El tumor solo se había extirpado parcialmente, y las capas más profundas tendrían que ser tratadas en procedimientos futuros. Pero era un comienzo, y para Jennifer y yo, eso lo era todo. Los siguientes días estuvieron llenos de revisiones horarias, medicamentos postoperatorios y un optimismo cauteloso. Sloan respondió bien,
Sus signos vitales se mantuvieron estables y no mostró señales de infección ni complicaciones. Rita, la enfermera pediátrica del turno nocturno, emergió como un ancla de calma en medio del caos. Tenía el cabello corto, oscuro, con vetas grises, una voz tan suave como la nieve cayendo, y unas manos que se movían con la confianza de décadas de experiencia. Fue la primera persona en quien Jennifer confió completamente desde que dejó Montana. Una noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas del hospital, Jennifer estaba sentada junto a Sloan mientras Rita cambiaba los vendajes. Sloan se movió, pero no lloró. «Es fuerte», dijo Rita suavemente, colocando una gasa limpia sobre la incisión. «La mayoría de los bebés gritan cuando apenas los toco. Esta no». Jennifer esbozó una sonrisa cansada. «No ha llorado mucho desde que nació». «Eso no siempre es malo», dijo Rita. «Algunos de los más fuertes se quedan callados porque están ocupados luchando». Jennifer miró el pecho de su hija subir y bajar, y luego volvió la mirada hacia Rita. «¿Tiene hijos?» Rita sintió lentamente, su expresión se endureció apenas por un segundo. «Tuve un niño. Lo perdí a los 6 meses. Defecto cardíaco. Recuerdo haber pensado que no era justo, porque ni siquiera llegué a escuchar sus primeras palabras». Jennifer tragó saliva. «Lo siento mucho». Rita miró a Sloan, sus ojos suaves. «Está bien. Creo que todos llevamos a alguien con nosotros. Veo partes de él en cada niño que cuido. Especialmente en los luchadores». En el 6º día postoperatorio de Sloan, el Dr. Warner realizó una ecografía de seguimiento. La masa restante no había vuelto a crecer. No había sangrado interno, ni signos de daño nervioso, y, de forma increíble, su capacidad para mover el lado izquierdo de la cara seguía intacta. Esa tarde, Jennifer sostuvo a Sloan frente al espejo, levantándola con cuidado. Los moretones aún eran visibles, pero había algo más ahora, una forma que emergía bajo la hinchazón. Un rostro. Un rostro completo. «Se parece a ti», dijo yo, de pie detrás de ella. Jennifer rió suavemente. «No digas eso. Ella merece algo mejor». Yo rodeó a ambas con sus brazos. «Ella merece todo. Y lo está consiguiendo». Una semana después, les dieron el alta. Rita abrazó a Jennifer en el pasillo, sus manos deteniéndose un segundo más de lo normal. «Toma esto», dijo, entregándole una pequeña bolsa de terciopelo. Jennifer la abrió y encontró un delicado collar de plata. Un pequeño dije en forma de pluma colgaba de la cadena. En Cuba, creemos que las plumas significan libertad. La libertad de volar más allá del dolor. A Jennifer se le llenaron los ojos de lágrimas. «Se lo pondré cuando sea mayor». «No», dijo Rita con ternura. «Pónselo ahora. Que crezca con ella». Salieron del hospital con Sloan bien abrigada en su portabebés, el pequeño dije en forma de pluma descansando sobre su pecho. La ciudad afuera se sentía diferente ahora. Las calles no eran tan intimidantes, el tráfico no tan agresivo. Jennifer sintió que su pecho se expandía con algo que no había sentido en meses, una respiración que no dolía. De vuelta en el apartamento, Sloan se adaptó rápidamente. Comía más, se mantenía despierta más tiempo, e incluso empezaba a reaccionar a los sonidos con pequeños chillidos y gorjeos suaves. Jennifer se sentaba a su lado por las mañanas, observando cómo Sloan intentaba alcanzar un osito de peluche con la mano derecha. Su agarre era débil pero decidido. «Inténtalo otra vez», susurró Jennifer. «Tú puedes». Sloan falló en atrapar el oso, pero no se rindió. Lo intentó de nuevo, esta vez agarrando su brazo. Yo entró con una taza de café y se detuvo en la puerta. «Lo logró», dijo Jennifer, con los ojos brillantes. «Lo vi». Se quedaron ahí, sin decir nada más. Solo mirando. Esa tarde, mientras el sol bajaba tras los edificios, Sloan soltó un sonido, un exhalo agudo, como de sorpresa. Jennifer se inclinó. ¿Eso fue una risa? Sloan lo hizo de nuevo, esta vez más fuerte.
Una pequeña ráfaga de alegría que resonó en el apartamento como una campana. Joe vino corriendo desde la otra habitación. ¿Fue ella? Jennifer se volvió, ahora riendo ella también. Se rió. Sloan gorjeó, su boca tirando ligeramente hacia arriba en el lado derecho. El izquierdo, aún con moretones, aún sanando, tembló, luego se elevó apenas un poco. No era una sonrisa completa. No era simétrica. Pero estaba ahí, sonrió, susurró Joe. De verdad sonrió. Jennifer se cubrió la boca, las lágrimas rodando por su rostro. Había esperado meses por ese momento. Lo había esperado. Lo había rezado. Y ahora, ahí estaba, no perfecto, no pulido, pero real. Lo hizo, dijo Jennifer con la voz quebrada. De verdad lo hizo. Esa noche, Jennifer escribió en su diario por primera vez en más de una semana. Sonrió. Solo una vez. Solo un poco. Pero es suficiente para recordarme por qué hicimos todo este viaje. Es suficiente para recordarme quién es ella. Sloan durmió plácidamente esa noche, el dije de plumas subiendo y bajando con cada respiración. Afuera, Nueva York zumbaba, brillaba y rugía, pero en su pequeño apartamento, el tiempo se detuvo. Lo imposible había comenzado. Y esto era solo el principio. La primavera llegó lentamente a Nueva York, como si la ciudad misma dudara en cambiar. Pero dentro del pequeño apartamento donde vivía la familia M.C. Higgs, el cambio llegaba a diario. A veces en momentos silenciosos, un gorjeo un poco más largo de Sloan, un nuevo temblor de movimiento en su mejilla izquierda. Otras veces llegaba todo de golpe, como el día en que Sloan agarró el dedo de Jennifer con fuerza inesperada o cuando giró completamente la cabeza al escuchar la voz de Joe. Después de la cirugía, el doctor Wane les había advertido que no esperaran milagros de la noche a la mañana. La recuperación sería gradual. Habría retrocesos, complicaciones, frustraciones. Pero Sloan sorprendía a todos. En 3 semanas, la hinchazón había disminuido casi a la mitad. Su piel, aunque todavía marcada por una delgada cicatriz quirúrgica, empezaba a adoptar contornos más suaves. El tono morado del tejido tumoral restante se desvanecía hacia un ciruela tenue. Jennifer preparó un rincón del apartamento como espacio de terapia. Un espejo a la altura del bebé, juguetes suaves con distintas texturas y un aro de telas colgantes para seguimiento visual. Cada día, trabajaba con Sloan. Le masajeaba suavemente el lado izquierdo de la cara para estimular la respuesta nerviosa. Le rozaba el área cercana a la boca con una esponja suave. Cantaba. Siempre cantaba. Y Orma Sunshine susurraba cada día, mientras Sloan aprendía lentamente a moverse de nuevas formas. Joe, mientras tanto, se volvió un estudioso de la risa infantil. Descargó podcast de crianza, investigó rehabilitación del nervio facial y memorizó canciones infantiles. Construyó un gimnasio de juegos improvisado con tubos de PVC y tela. Pintó un sol caricaturesco en la pared, sonriente, con un ojo más grande que el otro. Se parece a ella, explicó. Así puede parecerse a sí misma. Jennifer sonrió al verlo. Era imperfecto. Como Sloan. Como todos ellos. Sus días adquirieron un ritmo. Terapia por la mañana, siestas por la tarde, una caminata por la manzana cuando el clima lo permitía. Rita los visitaba en sus días libres, trayendo platos caseros de arroz y palabras de ánimo suaves. Está creciendo, dijo una tarde mientras sostenía a Sloan en el hueco de su brazo. ¿Ves cómo gira hacia el sonido ahora? Eso no pasaba antes. Jennifer asintió. Gira todo el cuerpo. Como si se inclinara hacia el mundo. Lo hace, respondió Rita. Una noche, Jennifer se encontró observando a Sloan mientras la bebé jugaba boca arriba, los dedos enredados alrededor de una jirafa de peluche. El apartamento estaba bañado por una luz dorada y todo parecía suspendido. Jennifer tomó de nuevo su diario. Antes me daba miedo mirarla.
miedo de lo que vería. Ahora no puedo dejar de hacerlo, pero no todo era progreso. Algunos días eran difíciles. Sloan lloraba sin razón aparente, su rostro enrojecido y caliente. El tejido cicatricial le picaba mientras los nervios se reconectaban y se volvía irritable durante las tomas. Jennifer, agotada, a veces tenía que dejar a Sloan en su cuna y encerrarse en el baño solo para respirar. Hubo noches en las que lloró en silencio contra una toalla, con cuidado de no despertar a John y alterar el sueño de la bebé. Yo cargaba su propio peso en silencio. Se inscribió en cursos de certificación técnica a distancia para poder trabajar eventualmente desde cualquier lugar. Llamaba a casa en Montana todos los domingos, dando informes breves a una familia que aún no sabía muy bien cómo hablar sobre Sloan. Está mejorando, decía. Sonrió otra vez esta semana. A veces, le pasaba el teléfono a Jennifer. A veces, no. Luego llegó el día en que Sloan se dio la vuelta por sí sola. Ocurrió en medio de la tarde. Jennifer la había colocado sobre una manta con juguetes alrededor. Sloan se retorció, hizo esfuerzo, y entonces, con un pequeño gruñido decidido, se volteó. Jennifer se quedó mirando en silencio atónito. Luego gritó. Joe, que estaba en una videollamada en la otra habitación, entró corriendo. ¿Qué pasó? Se volteó. Él se arrodilló junto a ellas. Lo lograste, pequeña. Dijo, besándole la cabeza. Sloan rió. Era la misma risita aguda que los había sorprendido semanas antes, pero ahora más fuerte, con más ritmo. Joe miró a Jennifer y, por primera vez en meses, ambos rieron, no por ironía ni alivio, sino simplemente porque su hija se había volteado sobre su estómago como cualquier otro bebé. Y eso lo significaba todo. A principios de mayo, regresaron a Lenox Hill para una evaluación de seguimiento. Sloan tenía 6 meses. El doctor Wane la examinó cuidadosamente, su expresión seria mientras comprobaba sus reflejos, el seguimiento ocular y la flexibilidad de la piel en su mejilla izquierda. Está respondiendo mejor de lo que esperaba, dijo finalmente, recostándose. Su respuesta motora está dentro del rango normal. El reflejo de la sonrisa está regresando. Y la masa no ha mostrado signos de crecimiento. Jennifer se aferró al borde de la camilla de examen. Entonces, ¿y ahora? Programaremos la próxima cirugía en unos meses. La segunda fase se centrará en los tejidos más profundos y en la reconstrucción cosmética. Pero la parte más difícil ya pasó. Al salir del consultorio, Jennifer no lloró. No se derrumbó. Simplemente empujó el cochecito de Sloan hacia el aire cálido de Nueva York y sonrió a cada desconocido que pasó. La mayoría no miró 2 veces. Algunos sí, pero no como antes. No hubo gestos de rechazo. No hubo evasión. Solo curiosidad silenciosa. Y, una vez, un leve asentimiento de otra madre. Esa tarde, mientras la ciudad zumbaba fuera de su ventana, Joe le entregó a Jennifer una foto que había impreso en una farmacia cercana. Era de Sloan sentada erguida, con el collar de pluma que Rita le había dado, una mano sobre su jirafa de peluche. Deberíamos enmarcarla, dijo. Jennifer miró la foto, luego a su hija dormida cerca. No, dijo. Deberíamos enviarla a Montana. Que la vean ahora. Enviaron la foto junto con una carta escrita a mano por Jennifer. Esta es Sloan hoy. Sonríe. Ríe. Se da vuelta. Aún está sanando, pero ya ha cambiado el mundo a su alrededor. Espero que eso vean cuando miren su rostro. Por las noches, Jennifer aún miraba dormir a Sloan. Pero ahora no era por miedo. Era otra cosa, una especie de reverencia silenciosa. Escuchaba su respiración suave, la forma en que a veces enrollaba los dedos alrededor del borde de la manta, y pensaba, así se ve la supervivencia. Una mañana, Sloan despertó temprano. El sol aún no había salido. Jennifer yacía junto a ella, parpadeando en la semipenumbra.
Sloan la miraba de vuelta, con los ojos abiertos y alerta. Entonces, sin que nadie la animara, sonrió, completa, desigual, pero inconfundible. No era un hito escrito en ningún libro de bebés. Pero para Jennifer, lo era todo. La invitación llegó a través de una fundación de cuidado pediátrico que había conocido la historia de Sloan por medio de Lenox Hill. Al principio, Jennifer no supo qué pensar, una recaudación de fondos en la ciudad, un pequeño espacio para familias que habían superado grandes desafíos médicos. No se sentían como el tipo de personas que iban a eventos. Pero el doctor Wane los animó con suavidad. No se trata de prensa, dijo. Se trata de conexión. A veces, conocer a alguien que ha recorrido un camino parecido lo cambia todo. El evento se celebró en un jardín modesto sobre una azotea en Manhattan, decorado con luces cálidas y música suave. La mayoría de los asistentes eran padres y niños, algunos en sillas de ruedas, otros con cicatrices visibles y orgullosas. No había incomodidad ahí, ni miradas furtivas. Solo una comprensión silenciosa entre personas que ya habían vivido algo profundo. Jennifer sostenía a Sloan cerca, su cuerpecito encajado en la curva del pecho de su madre. El aire nocturno era fresco, y Sloan llevaba un gorrito azul suave que hacía juego con sus ojos. La cicatriz en su mejilla izquierda se había desvanecido hasta convertirse en una línea pálida, visible solo cuando la luz la tocaba con el ángulo justo. El collar de pluma aún colgaba de su cuello, un símbolo silencioso de todo lo que había sobrevivido. Yo estaba cerca, escaneando la sala, pero la atención de Jennifer se desvió hacia una mujer al otro lado del patio. Era alta, serena, con ojos brillantes y una gracia suave que solo se adquiere tras años de ser observada. Llevaba maquillaje mínimo, pero una mancha de nacimiento era visible desde la sien hasta el borde de la mejilla, parcialmente desvanecida, parcialmente expuesta. Esa es Hannah Storm, susurró uno de los coordinadores. Pidió conocerlos específicamente. A Jennifer se le detuvo la respiración. Conocía la cara de Hannah de la televisión, una presentadora de ESPN, una figura pública. Pero allí de pie, parecía diferente. No solo familiar, sino humana, de una manera que hizo que el corazón de Jennifer se encogiera. Hannah se acercó lentamente, con una sonrisa amable, pero los ojos puestos completamente en Sloan. Es aún más hermosa de lo que imaginé, dijo en voz baja. Jennifer sonrió, nerviosa. Ha sido un viaje largo. Lo sé, respondió Hannah, con la voz levemente quebrada. Yo también recorrí uno. Nací con una mancha de vino de Oporto en el rostro. Cubría casi todo mi lado izquierdo. Aún lo hace, bajo el maquillaje. Cuando era niña, la gente me miraba. Algunos días, todavía lo hacen. Jennifer miró a Sloan. Ella aún no lo ha vivido. Pero me preocupa cada día que llegue ese momento. Hannah asintió. Es difícil explicar la clase de fuerza que se necesita solo para entrar en una habitación sabiendo que te van a mirar. Pero esa fuerza empieza aquí. Contigo. Sloan se movió, extendiendo la mano instintivamente. Hannah se inclinó, y los pequeños dedos de Sloan rozaron el borde de su mejilla. No la cicatriz. No la mancha. Solo piel. Solo conexión. Ella no tiene miedo, dijo Hannah, sonriendo. Ella me ve, lo hace, susurró Jennifer. Siempre ve a las personas antes que sus diferencias. He creado una fundación, continuó Hannah. Ofrecemos becas para terapias a largo plazo, de lenguaje, físicas, incluso para ahorrar para la universidad. Me gustaría incluir a Sloan. No por lo que ha pasado, sino por quién es. Jennifer parpadeó para contener las lágrimas. Gracias. Yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Hannah. Solo sigue dejándola ser quien ya es. Antes de irse, Hannah se arrodilló junto a Sloan y dijo, casi en un susurro, vas a cambiar el mundo, pequeña. Ya lo has hecho.
Esa noche, de regreso en el apartamento, Jennifer colocó a Sloan en su cuna y se sentó en silencio cerca. Joe entró con 2 tazas de té y le pasó una sin decir nada. Durante un rato, solo se sentaron en el silencio. Ella la tocó, dijo finalmente Jennifer. Joe la miró. ¿Quién? Hannah. Sloan le tocó la mejilla. La mancha. Y ninguna de las dos se sobresaltó. Joe esbozó una leve sonrisa, tal vez porque son del mismo tipo de valientes. Jennifer asintió. Miró a su hija, ya dormida, el suave ascenso y descenso de su pecho constante, tranquilo. La ciudad zumbaba tras la ventana, la luz de los taxis lejanos deslizándose por las paredes como estrellas móviles. Por primera vez en meses, Jennifer no sentía miedo del futuro. Porque Sloan le había mostrado algo más profundo que la curación, reconocimiento, resiliencia, y el poder radiante y silencioso de ser plenamente, valientemente vista. Montana los recibió esta vez no con nieve, sino con el dorado del final del verano. El aire era más fino, más limpio. El cielo se extendía más amplio de lo que Jennifer recordaba, como un lienzo azul colgado solo para ellos. Después de casi 8 meses en Nueva York, el silencio se sentía inmenso, pero no en un mal sentido. Era paz. Era arraigo. El crujido familiar de la grava bajo las ruedas mientras yo giraba hacia el camino de entrada de su hogar llenó los ojos de Jennifer de lágrimas. El molino de viento al borde de la propiedad chirriaba suavemente con la brisa, inalterado. Pero todo lo demás era distinto. Sloan había crecido. Su cabello era más grueso, con rizos suaves en las puntas. Sus mejillas estaban redondeadas, sus ojos alertas y curiosos. La cicatriz en su rostro seguía allí, claro, pero se había suavizado, ya no era lo primero que la gente veía. Su expresión había florecido, como un campo que se descongela tras una larga helada. Sonreía ahora, seguido y con facilidad. Al entrar a la casa, Jennifer respiró profundo. El olor a pino, humo de leña y algo apenas floral la envolvió como un viejo amigo. Joe dejó las bolsas y llevó a Sloan en brazos por el umbral. Está en casa, dijo simplemente. Los vecinos los visitaron en los días siguientes. Algunos trajeron pan recién horneado o pequeños obsequios. Otros solo vinieron para ver a la niña de la que habían oído en susurros y actualizaciones familiares. Al principio, Jennifer observaba con cautela, preparándose para las miradas. Pero no llegaron. En su lugar, hubo sonrisas genuinas, preguntas cálidas y curiosas, e incluso una niña, de quizás 8 o 9 años, que preguntó si Sloan podía asistir a su fiesta de cumpleaños. Tiene una cicatriz mejor que la mía, dijo orgullosa, señalando una línea desvanecida en su rodilla. Jennifer rió. Puede que sí. Sloan se adaptó a la vida en el campo como si la hubiera estado esperando. Pasaba horas en el porche en su silla, riendo con los sonidos de los carillones de viento. Joe le construyó un columpio entre 2 álamos antiguos, y cuando la levantó por primera vez, Sloan chilló de alegría, sus brazos batiendo como alas diminutas. Esa noche, Jennifer se sentó afuera con Joe bajo las estrellas, el monitor del bebé junto a ellos. Antes me preguntaba si alguna vez conocería la paz, dijo ella. Joe miró al cielo, tal vez siempre la tuvo. Tal vez éramos nosotros los que teníamos que encontrarla. Una semana después, Jennifer desempacó una pequeña caja de madera que había llevado desde Nueva York. Dentro había algunos recuerdos, la pulsera del hospital de Sloan, una foto de la primera vez que sonrió, y el collar de pluma que Rita les había dado. Jennifer sostuvo el collar en su palma, el dije aún fresco, aún brillante. Lo colocó sobre la cómoda en la habitación de Sloan, donde atrapaba la luz de la mañana. Esa tarde, Jennifer se sentó a la mesa de la cocina a escribir cartas, una al doctor Wane, agradeciéndole de nuevo, una a Rita, con una foto de Sloan en el columpio, y una a Hannah Storm, breve y sencilla. Ahora toca el mundo.
como dijiste que lo haría. A medida que las estaciones volvían a cambiar y el aire se volvía más fresco, Jennifer veía a Sloan crecer en sí misma. Balbuceaba largas cadenas de sonidos, gateaba más rápido de lo esperado y finalmente se puso de pie, tambaleante pero decidida. Su rostro, con cicatriz y todo, se volvió una vista familiar en el pueblo. Ya no era algo de lo que la gente murmuraba, sino algo que saludaban, con lo que hablaban, que abrazaban. Una noche, mientras Jennifer arropaba a Sloan, la pequeña tocó el espejo cerca de su cuna y señaló su reflejo. Mamá, dijo suavemente. Jennifer se inclinó. Sí, esa eres tú, amor. Sloan sonrió. Su rostro entero participó. Jennifer susurró. Eres hermosa. Cada parte de ti. Fuera de la ventana, el viento se deslizaba suavemente entre los árboles. Los álamos susurraban como si respondieran. Pasaron los meses. Luego, un año. Sloan cumplió 2 años bajo el cielo abierto de Montana, rodeada de magdalenas caseras, farolillos de papel y un círculo de vecinos que ya no apartaban la mirada. Llevaba un vestido amarillo y una corona de papel, el collar de pluma aún alrededor de su cuello, ahora un poco deslustrado pero igual de sagrado. Corría sin tropezar. Hablaba con claridad. Reía con todo el pecho. Y cuando alguien le preguntaba su nombre, lo decía con orgullo. Sloan. A veces, Jennifer se detenía al borde del jardín y observaba a su hija perseguir mariposas cerca de los álamos, sus bracitos abiertos como alas, la cicatriz brillando suavemente bajo el sol. Ya no temía que la gente viera la marca en el rostro de Sloan. Solo temía que no la notaran, que pasaran por alto la parte de ella que contaba la historia de todo lo que había soportado, todo lo que ellos habían superado. En su diario, Jennifer escribió una última entrada. Nació en silencio. Vivió entre bisturí y cicatriz, entre susurros y miradas, entre ciudades y habitaciones extrañas. Pero ahora canta. No con notas, sino con presencia. Canta de pie. Sonriendo. Extendiendo la mano. Me recuerda cada día, no somos lo que nos pasó. Somos lo que hacemos con eso. Muchas historias comienzan en el dolor. Pero las mejores, como la de Sloan, no terminan solo con sanación, sino con transformación. Su viaje ya no trata de un tumor, ni de una cirugía, ni siquiera de un milagro. Se trata de identidad, de visibilidad y de la fuerza de ser visto tal como eres. A cada padre que carga con un miedo que nadie más puede nombrar. A cada niño nacido en un mundo que aún no sabe mirar la diferencia sin incomodidad. Y a cada corazón que se pregunta si las cicatrices nos hacen menos completos. Mira otra vez, porque a veces son los rostros más pequeños los que llevan las historias más grandes. Y a veces, la luz más brillante proviene de los lugares que antes estaban ensombrecidos por la duda. Si esta historia te conmovió, cuéntala. Compártela. Llévala contigo. Porque nunca sabemos quién puede estar esperando escuchar que la sanación es posible y que la belleza real, no viene a pesar de nuestras cicatrices, sino por ellas. A veces, las historias más extraordinarias no vienen de celebridades ni de héroes en los titulares, sino de guerreros silenciosos como Sloan, que nos enseñan que el coraje no tiene que ser ruidoso, y que sanar no siempre se ve perfecto. Si su viaje tocó algo en ti, tal vez sea porque, en el fondo, todos llevamos algo, visible o no, con lo que estamos aprendiendo a vivir o a superar. Que la historia de Sloan te recuerde, tus cicatrices no te definen. Tu fuerza sí. Si quieres más historias reales que restauren tu fe en las personas, en la esperanza, en los milagros silenciosos, pulsa suscribirse y activa la campanita para no perderte lo que importa. Porque aquí, no solo contamos historias, las transmitimos.